Bueno, ya sí, comenzando como tal con la clase. Vamos a seguir con la parte de límites. Vamos a tener la continuación de los límites. Listo, entonces, tipsitos para resolver límites. El principal, el principal sería factorizar. O sea, uno de un límite, busque donde, si le da una indeterminación, factorice. Factorizar. Es como lo primero. Por ejemplo, este. A ver. tin, tin, tin. A ver. Estos pueden ser. Por ejemplo, teniendo estos. Por ejemplo, en el primero, en el A. En el A. Que si uno evalúa directamente, ¿cierto? Ese límite sería como el límite de 1 a la 3 más 1. Ah, bueno, esto es menos 1. Ya visto bien. Y abajo quedaría menos 1 a la 2, menos 1, ¿cierto? Y a la final eso quedaría menos 1 más 1 sobre 1 menos 1. O sea que quedaría una indeterminación, quedaría 0 sobre 0. ¿Cuáles son las indeterminaciones que nosotros siempre queremos como evitar o como que, o sea, no podemos dejar esas indeterminaciones? Son, a ver, ¿qué están aquí? Chin, 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 chin. Si estaban en esta. Mm, Wait a second, que las tenía por aquí. Estas. Infinito menos infinito. O sea, esa no nos puede quedar una determinación de esa forma. Tampoco infinito por cero. Esa es otra forma de indeterminación que no nos puede quedar. Estas son las más comunes. La de infinito sobre infinito y la de 0 sobre 0. Son las que uno más encuentra generalmente. Estas son muy poco conocidas. La de 1 al infinito, infinito a la 0 o 0 a la 0. Uno ve muy poco esas indeterminaciones. Las que uno más ve son las de división, infinito sobre infinito y la de 0 sobre 0, que son las que hay como que ver la forma de evitarlas. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una indeterminación. Indeterminación, que sería ese 0 sobre 0. Entonces, en este caso, ¿qué se podría hacer? Como digo, factorizar. Vea usted cómo puede factorizar ese límite de la forma, o sea, de cualquier forma. Encuentre cómo factorizarlo. Ish. Bueno, de una vez les digo, repasen factorización. Eso lo van a utilizar todo el primer semestre, ¿no? Y casi que toda la carrera ustedes van a factorizar. Eso en ingeniería es tenerlo full claro. No siempre para solucionar todo va a tener que saber factorizar. Em, Chin, chin, chin. Listo. Y además de factorización, también suma y resta, o sea, operaciones en general de fraccionarios. También súper importante. Más que todo para el primer semestre, que mucha gente viene como medio en esos temitas. Vayan a ir repasando. Factorización y suma y resta de fraccionarios. Pues operaciones de fraccionarios en general. Porque uno siempre se va a encontrar es fraccionarios. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo puedo eh, factorizar esto? Entonces sería ay, algo tal que sí. Arriba tenemos una suma de cubos. Entonces hay que recordar esta. Ay,
esa factorización, que sería, voy a cerrar el chat para poder copiar por acá, que sería, a ver, un recorderis. A a la 3 más b a la 3, eso es igual que tener a más b que multiplica a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Esa súper clarita. La de resta es de esta forma. A menos b que multiplica a al cuadrado más ab más b cuadrado. Son muy útiles estas factorización que uno como que nunca trabaja en el colegio porque es como más larguita, no sé, más difícil de aprenderse que simplemente la de menos la resta de cuadrados, que simplemente es a menos b por a más b, ¿cierto? Que es como la de toda la vida que uno siempre aplica. Pero la de suma y resta de cubos también se va a aplicar mucho. Entonces, en este caso que tenemos una suma de cubos, entonces vamos a aplicar ese caso de factorización. Entonces tendríamos arriba, en este caso a sería x y b sería 1, pues porque 1 a la 3 sigue siendo 1. Entonces, ¿qué tendríamos? X más 1 por x al cuadrado menos x por 1, que sería x, más b al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, ¿cierto? Sigue siendo 1. Sobre, factoricemos abajo, x al cuadrado menos 1, esto es una resta de cuadrados, entonces simplemente va a ser x menos 1 por x más 1. Entonces, ¿qué pasa cuando uno factoriza? Eso es ley de vida. En ejercicios que a uno le ponen, eso siempre hay algo que se cancela cuando uno factoriza, como en este caso. Acá hay un x más 1 y acá hay un x más 1. Multiplicando, los podemos simplificar. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda acá límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado menos x más 1 sobre x menos 1. Entonces, acá ya sí podemos reemplazar. ¿Qué sería igual a eso? Sería a menos 1 al cuadrado menos menos 1 más 1 sobre menos 1 menos 1. ¿Qué nos da eso? A ver, esto da 1 positivo más 1 sobre menos 2. Entonces a la final nos queda menos 3 medios. Entonces, sugerencia cuando nos den indeterminaciones como en este caso, que nos dio la indeterminación de 0 sobre 0, factorizar. Uno factorizando siempre llega como a la solución. Es, por ejemplo, el otro, el b, que está más facilito, que sería, a ver, límite, cuando x tiende a 5, de x menos 5 sobre x cuadrado menos 25. Ahora bien, si reemplazamos directamente, nos queda 5 menos 5 sobre 5 al cuadrado, que es 25, menos 25. Entonces, ¿qué nos queda? Una indeterminación, 0 sobre 0. No podemos indeterminación. No podemos tener, pues no podemos decir nada de este resultado. No obtuvimos, no se obtuvo un resultado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Factorizar. Usted ve una indeterminación, factorice. Eso siempre sale factorizando. Pues un ejercicio que le pongan a uno. Ya si es un ejercicio inventado, pues sí es más difícil que con factorización le salga. Pero si es un ejercicio que le pusieron a uno, eso téngalo seguro que factorizando le sale la solución. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hacer? Lo mismo que hicimos arriba,
prácticamente. Entonces, eso sería igual al límite. Entonces, cuando x tiende a 5, de arriba no podemos factorizar eso, pues ya está lineal. Entonces lo dejamos igualito, x menos 5. Y abajo que tenemos una resta de cuadrados. Entonces, ¿qué tenemos? X menos 5 por x más 5. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? Simplificar, como hicimos. Simplificamos. Simplificamos este. Ay, yo juré que le di el rojo. Eso. Simplificamos este x menos 5 y este x menos 5. Y a la final simplemente entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a 5 de 1 sobre x más 5. Y eso sería igual a ¿qué? A 1 sobre 10. Ahí ya está el límite. Entonces, siempre que haya una indeterminación, factorizar. Eso es ley de vida. Ahora bien, y además de estos casitos, pues que nos dan indeterminaciones, que es como casi siempre. O sea, uno le van a poner un ejercicio y eso se le tocará hacer algo. Eso nunca va a salir así, va a salir facilito. Sí o sí le toca hacer algo. A ver, de esos que haya que quieren hacer, menos este último, que este después se los explico. El C, el D o el E. ¿Cuál les suena? Por acá el D. El D. Entonces, el D. ¿Alguien quiere hacer el D o lo hago? Así como quien no quiere la cosa. ¿Alguien sabe cómo empezarlo? A ver, yo lo copio para tenerlo aquí a la mano. A ver, en otra página. Racionalizar el numerador. Sí, el D es, hay que empezarlo así. Es muy raro uno racionalizar un numerador, pero toca. Cuando dan estas indeterminaciones, empezar a jugar. Entonces vamos a ver. En el D tenemos límite cuando x tiende a 0 de raíz de x más 2 menos de raíz de 2 sobre x. Listo, entonces racionalicemos el numerador. ¿Qué tenemos que hacer simplemente? Multiplicar por el mismo numerador, pero cambiando el signo. Entonces haría x raíz de x más 2 más raíz de 2. Entonces, como vamos a multiplicar por 1, por así decirlo, o sea, cuando uno multiplica por 1, no está modificando la ecuación. Entonces, en este caso, estamos multiplicando por 1. Listo, entonces, ¿y qué nos va a quedar arriba? Si vemos, eso es un producto notable. Es como si fuera la inversa de la resta de cuadrados. Entonces, mire que acá tenemos un número, a ver cómo es decirlo. Tenemos acá el a menos b que multiplica al a más b, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a quedar arriba? Nos va a quedar el a al cuadrado, que sería x más 2, ¿cierto? Que ya quitamos la raíz con ese cuadrado, menos b al cuadrado, que sería esa raíz de 2 al cuadrado. Entonces, quedaría 2 sobre x que va a multiplicar a esto que multiplicamos acá cuando racionalizamos. Esto es racionalización, no se preocupen si todavía no lo saben. Esto se ve en álgebra y trigonometría con más calma.
todos los casos para uno racionalizar, cómo racionalizar. Entonces, como que no se preocupen tanto todavía, sino tienen muy bien el concepto de racionalizar, de cómo va a ser la racionalización. Listo, entonces abajo nos queda por lo que multiplicamos. Entonces, raíz de x más 2 más raíz de 2. Listo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Mire que acá arriba queda el más 2 menos 2, pues se nos va eso y solamente aquí queda la x. Entonces va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de aquí abajo queda x que multiplica raíz de x más 2 más raíz de 2. Y como arriba se nos fueron esos dos, ¿cierto? 2 menos 2, 0. Solamente nos queda la x, entonces arriba queda la x. ¿Qué más podemos hacer? Simplificar esa x. Entonces, simplificamos esta x con esta x. ¿Y qué nos queda? A la final nos va a quedar solamente límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre raíz de x más 2 más raíz de 2. Entonces, ¿qué daría eso? Daría 1 cuando ya evaluamos, cuando ya reemplazamos la x. Entonces, acá esta x valdría 0, entonces sería raíz de 2 más raíz de 2. Eso sería igual a 1 sobre 2 raíz de 2. Ya si quiere racionalizar, pues eso quedaría igual a raíz de 2 sobre 4. Pero bueno, mire que pasamos de una indeterminación porque si evaluamos acá arriba directamente nos quedaba 0 sobre 0. Entonces aplicando ya todos estos métodos, por así decirlo, nosotros ya encontramos una respuesta lógica. A ver, entonces L. Hagamos entonces L. Que dijeron que también hiciéramos L. A ver, yo bajo un poquito para poder ver. Acá. A ver, yo la anoto. L. Ish. Entonces tenemos límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 2x sobre x al cuadrado menos 4x más 4. Listo. Si uno evalúa, pues no debe evaluar, pero acá a simple vista, ya evaluando pues así como en la mente, yo sé que eso va a dar 0 sobre 0, una indeterminación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Factorizar otra vez. Listo, entonces, ¿qué se puede hacer? Sugerencias. ¿Qué hacemos en ese caso? Listo, en el denominador un trinomio. Listo, y en el numerador, ¿qué hago? Factor común, listo. Entonces, en el numerador sacamos factor común x, que nos va a quedar x por x menos 2. Y en el denominador, eso es un trinomio, ¿cierto? O sea,
de una suma de a ver, de eh, un- una suma al cuadrado, un trinomio, ¿cierto? Entonces cuando a ver acá, cuando lo simplificamos, pues lo reducimos, esto va a quedar x menos 2 al cuadrado. ¿Saben por qué? Pues sí, sí, esa parte, porque el trinomio cuadrado perfecto se reduce a esto. Listo, entonces acá como ya sacamos factor común y ya redujimos esto, simplemente pues lo que uno siempre hace, simplifique. Pim, pim, uno de arriba se nos va con uno de abajo. Entonces, ¿qué nos va a quedar al final? El límite, cuando x tiende a 2, es porque recordemos que a más b al cuadrado, bueno, en este caso a más o menos, dependiendo de cuál utilicemos, al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más o menos, depende del que utilicemos en esta operación, dos veces a por b más b al cuadrado. Entonces, como podemos ver en este caso, a es x, b es 2. Entonces, porque miren que quedaría acá x menos 2, quedaría a al cuadrado, sería x al cuadrado, menos 2 por 2 por x, o sea, menos 4x, más b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Entonces, de ahí es de donde sale. Listo. Entonces, a la final, ¿qué nos queda? Simplemente queda em, x sobre x menos 2. Tan, tan, tan. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa si lo evaluamos? Nos va a quedar 2 sobre 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer acá en este caso? Yo siempre, o sea, un truquito, siempre que a uno le quede un número sobre 0, eso es que infinito. O sea, un trucazo. Eso es un trucazo que yo utilizo. Siempre y cuando a usted no le quede 0 sobre 0, sino un número sobre 0, eso es infinito. Uy. Pues uno puede ver eso cuando uno se va a hacer tabulación del límite. Uno puede ir viendo que a medida que me voy acercando al 2, eso va creciendo cada vez más. Eso va a crecer y crecer y crecer y crecer. Pero siempre que da un número sobre 0, eso es infinito. Ya si hubiera dado menos 2 sobre 0, hubiera sido menos infinito. Pero en este caso, como es positivo, entonces sería infinito. Entonces ya sabemos que eh, esa función, que sería x al cuadrado menos 2x, eh, x a la 2 menos 4x más 4, cuando x
tiende a 2, entonces f de 2 tiende a infinito. Vamos a ver si sí pasa esto. Exactamente, sería una asíntota. A ver, es x cuadrado menos 2x sobre x al cuadrado menos 4x más 4. Vamos a ver cómo nos da la gráfica. En 2 tiene que tender al infinito. Vamos a ver. Tin, tin, tin. Sí, miren. Ah, acaba de estar el 2. En el 2 hay una asíntota. Aquí. Aquí hay una asíntota. Y bueno, y otra cosa que tienen que hacer. Bueno, en este caso es más o menos infinito. Se me olvidó hacer esto, lo siento. Cuando les dé esto, hagan los límites laterales. Se me olvidaba esto. Ay, a ver, yo me vuelvo por acá. Cuando les dé esa indeterminación de algo sobre cero, hagan los límites laterales. Pues yo ya sé que eso va a dar infinito por alguno de los dos lados, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, a ver, el límite cuando x tiende a 2 por izquierda y el límite cuando x tiende a 2 por derecha. Entonces, a la final quedamos que eso era x sobre x menos 2. Listo, entonces, ¿qué pasaría? Por izquierda, el denominador seguiría siendo positivo, ¿cierto? Porque es 2 positivo. ¿Y qué pasaría con el numerador? Si vemos, sería 2 por izquierda menos 2, o sea, un número menor que 2, ¿cierto? Digamos que 1.999999999, al fin y al cabo menor que 2. Entonces, ¿qué pasaría? Miren que acá quedaría negativo, en este caso, ¿cierto? Quedaría negativo. Entonces sería como tener más 2 sobre menos 0. Entonces, por izquierda nos daría menos infinito, ¿cierto? Que más por menos, menos. Y por derecha, que nos quedaría positivo igual, porque es un 2. Y abajo en el denominador, mire que sería un 2 por derecha, o sea, un número que fuera como mayor a 2, casi, supongamos, ¿cierto? Supongamos. Entonces abajo quedaría positivo, porque un número mayor que 2 menos 2 da positivo, ¿cierto? Pues sabemos que eso es cero. Sería como pues un cero negativo y acá abajo un cero positivo. Entonces a la final eso quedaría más infinito. Entonces como vemos en la gráfica, ¿cierto? En la gráfica podemos evidenciar eso de los límites laterales, cuando nos estamos acercando a 2 por la izquierda y cuando nos estamos acercando a 2 por la derecha. Acá lo vemos. Pues es acá, en esta parte. Solo que acá no se ve muy bien. No sé en dónde graficarlo. Ujú. Pero bueno, es en esta parte. Acá es el 2. Entonces si vemos el 2 por la izquierda, el límite que hicimos por izquierda daba menos infinito. Y acá vemos que la función cuando se va aproximando a 2 tiende a menos infinito. Y cuando hacemos el límite por derecha, vemos que la función cuando se está acercando al 2 tiende a infinito positivo. GeoGebra. Vamos a ver. Ah, sí, gracias. No me acordaba de esta página.
Listo, eso, gracias. Miren acá, cuando me estoy acercando a 2 por la izquierda, miren que eso tiende a menos infinito, ¿cierto? Eso va a ser acá una asíntota. Y cuando yo me acerco a 2 pero por derecha, ¿cierto? Como si me estuviera acercando por este lado, miren que acá esto va a tender es a infinito. Por eso hay que hacer los límites laterales en ese caso, cuando nos da esto. Pues ya sé que eso va a tender al infinito en alguna parte positivo o negativo, pero con los límites laterales me curo en salud. A ver, em, a ver si aquí hay ejercicios de esta otra clase de límites, que son los límites infinitos. Pues cuando x tiende a infinito. A ver, uno sencillito. Mm, A ver, yo lo busco. Bueno, eso sería entonces límites al infinito. Límites al infinito. Para que empecemos con un facilito. Pues tampoco tan facilito. Ese, ese está bien. A ver, no, acá no me da espacio. En la siguiente página. Entonces hagamos, por ejemplo, este ejemplo de ejercicio. No sé cómo decirle. Entonces, hagamos una evaluación directa primero, ¿cierto? Como reemplazar la x por infinitos. Entonces, ¿qué quedaría? 3 por infinito al cuadrado menos 2 por infinito menos 5 sobre infinito menos 4. Ahora bien, ¿eso qué nos va a dar? Pues infinito sobre infinito, ¿cierto? Porque un infinito menos un infinito, para empezar ahí ya tenemos una indeterminación, infinito menos infinito. Y nos queda infinito sobre infinito. O sea, es súper mega indeterminación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros tenemos límites al infinito, y lo que uno siempre hace es dividir, voy a volver a copiar acá el límite, lo que uno hace es dividir tanto el numerador como el denominador por la x
de mayor exponente. ¿Cómo así? En este caso, miremos que la x de mayor exponente, tanto en el numerador como en el denominador, o sea, uno busca la x de mayor exponente en general, o sea, no importa en dónde esté. En este caso, mire que acá tenemos un x a la 2, o sea que la x de mayor exponente es un x al cuadrado, un x a la 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir tanto arriba como abajo por x a la 2. Cuando nosotros dividimos arriba y abajo, no estamos haciendo nada, pues no estamos modificando la ecuación, ¿sí? Simplemente la estamos organizando para que la solución sea más fácil. Entonces, vamos a coger y vamos a dividir 3x a la 2 menos 2x menos 5. Entonces vamos a dividir todo esto entre x a la 2. Luego vamos a coger el denominador y también hacemos lo mismo. Dividimos entre x a la 2. Listo, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a distribuir este x a la 2 en cada uno, ¿cierto? De los números. 3x a la 2 sobre x a la 2 menos 2x sobre x a la 2 menos 5 sobre x a la 2 sobre em, x sobre x a la 2 menos 4 sobre x a la 2. Listo, entonces vamos a simplificar todas las x y vamos a dejar todo en forma del denominador, como así. Entonces vamos a dejar acá el 3 solito, ¿cierto? Que x a la 2 sobre x a la 2 se nos va. Menos 2 sobre x menos 5 sobre x a la 2. Ahora sobre, y acá queda 1 sobre x menos 4 sobre x a la 2. Listo. Ahora bien, ya sí podemos, por así decirlo, reemplazar directamente. A ver, yo lo vuelvo a copiar. Listo, entonces reemplacemos directamente. Quería 3 menos 2 sobre infinito menos 5 sobre infinito cuadrado sobre 1 sobre infinito menos 4 sobre infinito al cuadrado. Listo. Pregunta. Cuando yo divido un número entre infinito, ¿eso tiende a qué? Exactamente tiende a cero. Entonces, ¿yo qué tendría en el numerador? Tendría 3. A ver. Entonces, esto va a tender a cero. Esto va a tender a cero. Esto tiende a cero. Esto también tiende a cero. Listo, entonces quedaría 3 sobre cero. Y eso es que eso es infinito. Positivo. Acá sí no puede hacer límites laterales porque pues infinito por izquierda, infinito por derecha, como que pues no tiene sentido, lógica. Entonces en este caso es infinito. Cuando x tiende a infinito de esa función, eh, la función tiende a infinito también. Veamos a ver en Symbolab o en GeoGebra. No sé. Acá.
A ver, 3x a la 2 menos 2x menos 5 dividido x menos 4. ¿Dónde está mi función? Aquí está. Entonces me voy a alejar lo más que pueda. Entonces, como pueden ver, miren que cuando yo me voy hacia el infinito de x, ¿cierto? Mi función, o sea, mi coordenada y también va a tender a infinito. Miren que eso va a subir y subir. Por más que yo me vaya hacia la derecha, eso va a seguir subiendo. Entonces, cuando x tiende a infinito, la y o la f de x va a tender también a infinito, en este caso. Ahí lo podemos ver gráficamente. A ver, hagamos otro que sea como más, o que nos dé un número, por ejemplo este. Por ejemplo este, ¿cierto? Y antes de hacerlo les voy a dar como este tipcito para solucionar todos estos límites que son al infinito. Entonces, lo voy a copiar en forma de ecuación. Cuando yo tengo el límite, cuando x tiende a infinito, de una función que es, la voy a denotar como em, a x a la m más b x a la m menos 1 más, bueno, la voy a anotar de otra forma. Voy a meter como a sub m por x a la m más a sub m menos 1 por x a la m menos 1 más chin 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 chin, chin a sub 0 sobre b sub n por x a la n más b sub n menos 1 por x a la n menos 1 más chin 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 b sub 0. Voy a tener tres casos. A ver, yo corro este más. Voy a tener tres casos, a ver. Yo los copio para acá. Voy a tener si m mayor que n, si m igual que n y si m es menor que n. O sea, acá si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador en el primero, en el segundo si el grado del numerador es igual al grado del denominador y en el último tengo que si el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces, en el primer caso, el límite cuando x tiende a infinito de esa función va a ser igual a infinito.
En este caso, que son iguales los exponentes, ese límite va a dar a sub m sobre b sub n. O sea, como así los coeficientes que están acompañando al exponente mayor. Ya les voy a mostrar. Y aquí que en caso de que sea el del numerador menor que el del denominador, entonces ese límite va a ser igual a cero. Entonces tenemos esos tres casos. Por ejemplo, miremos el que acabamos de hacer. Miremos que acá la potencia del numerador era mayor que la potencia del denominador. O sea, m mayor que n. Y miremos acá que m mayor que n, ese límite va a dar infinito. ¿Cierto? Entonces mire que nos dio. Ahora miremos en este siguiente ejemplo. ¿Cuánto cree que dan? Pues con esto que les di. ¿Cuánto cree que dan este límite? Exactamente, menos 3 cuartos. ¿Por qué? Porque miremos que la potencia del numerador x a la 2, ¿cierto? Entonces es potencia 2. Abajo tenemos el denominador x a la 2, una potencia 2, ¿cierto? Entonces nos va a quedar que la potencia mayor del numerador va a ser igual a la potencia mayor del denominador. O sea, m igual a n. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el coeficiente que acompaña esa potencia mayor en ambos casos va a ser la respuesta. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que ese límite va a ser igual a, miremos acá que ese x a la 2 va a estar acompañado por el menos 3 y que abajo ese x a la 2 está acompañado del 4. Entonces, eso es lo que nos da ese límite. Para los límites que son al infinito, solamente es como tener en cuenta esto. Y ya con eso ya solucionan todos los límites. O sea, con esto ya solucionan todos los límites que son al infinito. Veremos a ver si tiende a eso esta función. Ay, dejé de compartir. Listo. Entonces me voy a alejar lo más que pueda. Entonces miremos que cuando la x tiende a infinito, podemos observar que hay una asinto atacada horizontal. Es como si esto estuviera tendiendo a un valor. Entonces corrámonos mucho a la derecha. Digamos que 1000, ¿cierto? 1000 ya es un número grande. Veamos en 1000 a ver si se acerca a menos 3 cuartos. Miremos acá, que se va acercando a esta línea de menos 3 cuartos. Bueno, acá tenemos son 5 divisiones. Vamos a ver acá si puedo ver.
No puedo ver cuánto cuesta, cuánto vale. No, necesito saber cuánto vale. Mm, Así acá. Ah, cuando x es 1000, cuando está casi en 1000, miren que es casi menos 3 cuartos, o sea, menos 0,75. Miren que se está acercando a ese valor. Entonces al infinito está tendiendo a menos 3 cuartos. Listo. Ya habiendo visto como estas formas de límites que hay, les voy a explicar la definición de la derivada, que sería esta. ¿Cuál sería la definición de la derivada? La derivada es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática según se modifique el valor de su variable independiente. ¿Cómo así? Traducción en palabras sencillas. La derivada es la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto. Listo. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Es esto. A ver aquí. Paso de pantallita. Acá. Definición de derivada. Listo. Entonces, a mí me gusta definirla como la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto de la función f de x. ¿Cierto? Entonces, eso sería la derivada, la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto de la función f de x. Ahora bien, gráficamente, ¿eso qué es? Digamos que yo tengo esto, ¿cierto? Y voy a dibujar una función cualquiera. Y la voy a dibujar así. Entonces yo le voy a sacar la derivada a, a un punto. Por ejemplo, digamos que voy a calcular la derivada, pero en este punto que hay por aquí. Y luego con este colorcito. Por aquí. ¿Cierto? Entonces, yo en ese punto voy a dibujar una recta tangente. ¿Cierto? O sea que solamente va a cortar a la función en ese punto. Que sería algo más o menos chin, 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 así. Entonces digamos que yo ahí tengo mi recta tangente. Listo. Ahí tengo la recta tangente en ese punto. Voy a decir que este punto es un punto que se llama C. Entonces, la pendiente
la pendiente, ¿cierto? Que tiene esta línea tangente es la derivada. Entonces, ¿cómo así? Yo tengo una función f de x, que sería la azulita. La azulita es mi f de x. Entonces, la derivada en el punto C va a ser igual a esa pendiente. Gráficamente, creo que lo tengo por... Bueno, lo tengo gráficamente por acá. Pero se los voy a explicar. Uy, y a ver, yo hago acá otra de estas. Entonces me está diciendo, la definición me dice que es la razón de cambio, ¿cierto? Que la derivada es la razón de cambio de una función. Entonces, a ver. ¡Ah! Mi lápiz. ¿Qué le pasó a mi lápiz? Y pues así es como se me pierde un lápiz mágicamente. Listo. Entonces voy a tener, por ejemplo, una función. Sí, 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 esto está gruesísimo. Ya que, usted me está diciendo que la razón de cambio, uno cómo obtiene la razón de cambio de algo. Uno que resta o qué. O sea, una razón de cambio. Uno que hace. Por ejemplo, no sé, a ver. La razón de cambio de mi posición. Uno que hace cuando yo quiero hacer esa razón de cambio. Uno que resta. Exactamente, restar el final con el inicial. Entonces yo en este caso, como hago una razón de cambio, sería simplemente, entonces, voy a trazar, por ejemplo, yo quiero en el mismo punto que estaba viendo, ¿cierto? Yo quiero acá mi razón de cambio en este punto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a ir acercando a ese punto poco a poco. Entonces voy a ir tomando dos puntos, aquí y aquí, aquí, y me voy a ir acercando. Listo, entonces yo tengo acá, a ver, no lo voy a hacer ahí, lo voy a hacer más bien aquí. A ver, yo sigo con esta línea. Acá. Yo quiero mi razón de cambio en este punto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con mi razón de cambio es un final y un inicial, entonces yo voy a tener que tener un final y un inicial, ¿cierto? Entonces esto va a corresponder a un x2 f de x2 y este de acá es un x1
f de x1, ¿cierto? Entonces, mi razón de cambio, ¿qué va a ser? O sea, en este caso mi razón de cambio es la pendiente, que va a haber entre estos dos puntos. Entonces, mi pendiente, ¿cómo es? Es f de x2 menos f de x1, ¿cierto? Es como si yo tuviera y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esa es, esa sería mi razón de cambio, digamos que entre estos dos puntos. Ahora bien, yo lo que quiero es mi razón de cambio, pero en un solo punto, solo en un punto. Entonces, ¿yo qué voy a ir haciendo? Voy a ir acercando esos dos puntos que tengo sobre mi función. Estos dos puntos los voy a ir acercando. Entonces voy a ir acercando los dos puntos, ¿cierto? Por así decirlo acá. Los voy a ir acercando. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Utilizando el límite. ¿Cómo? Haciendo esto. La distancia entre estos dos puntos la voy a llamar un delta de h, ¿cierto? Voy a tener que x2 menos x1 es igual a un delta de h, ¿cierto? La distancia aquí entre esos dos puntos es mi delta de h. Ahora bien, em, voy a tomar eh, y voy a despejar x1. Entonces voy a tener que x1 va a ser igual a, espérate, x1 no, voy a despejar esa x2. X2 va a ser igual a x1 más ese delta de h, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar ese x2 acá para que todo me quede solo en una sola variable. O sea, como si fuera a decir, como que todo me quede en términos de x1. Entonces, ¿qué voy a tener? Que esa pendiente va a ser igual a f de x2, pero ¿qué es x2? X2 es x1 más mi delta de h menos mi f de x1 sobre x2 menos x1 que es delta de h, ¿cierto? Entonces, voy a renombrar ese x1 como x, ¿sí? Ese punto lo voy a nombrar como x, un x solito, porque ya estoy trabajando solamente con x. Entonces, esa pendiente va a ser x más la distancia aquí entre los dos puntos menos la función evaluada en x sobre la distancia entre esos dos puntos, ¿cierto? Ahí tengo mi razón de cambio, o sea, mi pendiente. Entonces, como yo solamente quiero mi razón de cambio en un punto, ¿yo qué tengo que hacer? Hacer que la distancia entre esos dos puntos sea muy pequeña, casi cero. O sea, que mi delta de h sea cero. Entonces, ¿cómo hago esto? Con un límite. Entonces, mi razón de cambio va a ser igual al límite cuando delta de h tiende a cero de f de x más delta de h menos f de x sobre delta de h. Entonces, eso sería, por así decirlo, mi razón de cambio, ¿cierto? Y a final de cuentas, ¿qué es mi razón de cambio en un punto? La derivada. Entonces, la definición de la derivada sale a partir de un límite. Un límite y una pendiente. De ahí es que sale la derivada. Y uno puede hacer eso con cualquier función. Y uno reemplazando con cualquier punto. En la próxima sesión, dentro de 8 días, si quieren, pues no, si quieren no, voy a hacer un ejemplo aplicando esta definición de derivada, que es aplicando el límite, para que vean que efectivamente
aplicando este límite y evaluando, voy a obtener la pendiente de la recta tangente en un punto, o sea, la derivada. Y pues lo vemos gráficamente, lo vemos haciendo el cálculo a mano, sacando la derivada de tablas, de calculadora, para que vean que todo corresponde. Y pues yo creo que ya por el día de hoy vamos dejando por aquí, pues de acá es como sacando ya la definición de la derivada a partir del límite. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? Entonces, sin nada más que decir, eh, chaitos, gracias. Los estaré esperando entonces la próxima semana.